Al comienzo de la película, los hermanos Pedro y Jimmy escuchan disparos provenientes del bosque cercano. A la mañana siguiente agarran sus armas y acompañados por sus perros se adentran en el bosque para investigar. Ahí encuentran los restos de un hombre que solo queda la mitad de su cuerpo. También hallan algunos otros objetos y Jimmy comenta que ha visto esto en algún lugar pero no sabe qué es. Pedro descubre un mapa dentro de la bolsa e informa a Jimmy que el hombre estaba usando un atajo hacia la casa de María Elena y también encuentra una fotocopia de identificación de María Elena. Ambos se dirigen a la casa de la mujer y Jimmy le pregunta si escuchó los disparos la noche anterior. Pedro le cuenta lo que encontraron y le pregunta si esperaba a alguien porque no va a llegar. María responde que lo esperaban para que ayudara a su hijo Uriel. Pedro entra a la habitación para revisar a Uriel y queda atónito por su estado. El hermano de Uriel revela que está poseído y lleva tiempo descomponiéndose. María Elena se culpa a sí misma creyendo que la oración lo curaría. Pedro, furioso, dice que las iglesias están muertas y el hermano de Uriel añade que tenían miedo de ser desalojado de su tierra por Ruiz y los vecinos. Ambos se dirigen a la comisaría, pero el superintendente se niega a reconocer que Uriel está poseído y afirma que no es asunto suyo. Pedro se enfurece al escuchar esto e informa al superintendente que encontraron el cuerpo desmembrado del limpiador. El superintendente menciona que hay un protocolo para casos como este y le dice que hagan lo que quieran. Después de esto, se encuentran con Ruiz y le cuenta lo que pasó, que ni la policía ni el alcalde están haciendo nada al respecto. Incluso les pidieron no hablar o marcarían su pueblo como un pueblo fantasma. Comparte que sus 4 perros desaparecieron hace un mes y menciona que la presencia de estas entidades parece afectar tanto a los animales como a los muertos. Pedro sugiere la idea de subastar sus pertenencias y marcharse antes de que todo se haga viral. Sin embargo, él cree que fue una trampa del Estado para quedarse con su tierra, por lo que los han abandonado. Esa noche, Ruiz va enfadado a la casa de María Elena y está a punto de disparar a Uriel, pero María le pide que no acabe con el mal de esa manera o el mal va a tomar sus cuerpos y sus almas. Ella dice que debe hacerse por un profesional. Uriel provoca a Ruiz para que termine con su vida antes de que posea la vida que crece dentro de su esposa Jimena. Al día siguiente, Jimena llega con Pedro y Jimmy. Pedro le dice a Ruiz que deben irse, pero Ruiz insiste en que Uriel debe irse y que necesitan llevarlo lo más lejos posible. Pedro expresa sus preocupaciones sobre los riesgos, pero Ruiz está decidido y asegura que hará esto solo, porque el podrido debe ser removido de su tierra antes de que pudra todo lo demás. Pedro y Jimmy deciden unirse a Ruiz en este esfuerzo, y Jimmy informa a la madre de Uriel que se lo van a llevar. Intentan levantar a Uriel usando una sábana, pero es demasiado pesado y cae al suelo. Finalmente lo envuelven en una manta, lo cargan en la camioneta y se disponen a sacarlo del área. Durante el viaje, Jimmy le pregunta si conoce a alguien que haya enfrentado a un poseído así. Responde negativamente y parece pensar que ambos están exagerando. Ahora se encuentran a 300 kilómetros de su pueblo y Pedro sugiere ir 100 kilómetros más. Ruiz cree que han hecho lo correcto y mientras conversan, Ruiz casi atropella a un chico en la carretera. Continúan un poco más y se detienen en un lugar para dejar a Uriel, pero para su sorpresa, cuando Ruiz revisa la camioneta, Uriel ya no está. Piensa que este no podía moverse, así que pudo haber caído de la camioneta cuando lo esquivaron a aquel chico. Pedro sugiere regresar y buscar a Uriel, pero Ruiz decide que ya esto no es su problema. A la mañana siguiente, Jimena alerta a Ruiz de que una de sus cabras ha sido poseída. Ruiz rápidamente entra a la casa y vuelve con su arma, decidido a terminar con el animal. Jimena le ruega que no use el arma, pero él le ordena que se aleje. La cabra se le acerca y coloca su cabeza frente al cañón del arma, y Ruiz dispara a la cabra. Sin embargo, Jimena sorprendentemente confronta a Ruiz con un hacha, lo que provoca su desafortunada muerte, y luego ella también termina con su vida trágicamente. Esa noche, el hermano de Uriel visita a Jimmy y Pedro para informarles que Ruiz y su esposa han fallecido y que su madre está desaparecida. Dice que cometieron un error al llevarse a aquel Uriel y les pide quedarse con ellos porque no quiere volver solo. Pedro le permite quedarse en la sala de sillas, pero Jimmy duda de su presencia. Le quitan su revólver y le ordenan irse al amanecer, enfatizando que no debe regresar. Antes de partir, les advierte que no usen luces eléctricas, ya que sus sombras atraen el mal. A la mañana siguiente, los hermanos deciden abandonar el pueblo, llevarse a sus familiares y escapar hacia un lugar seguro. Jimmy deja a Pedro en la casa de su ex esposa Sabrina y se marcha para reunirse con su familia. Pedro le pide al esposo de Sabrina, Leonardo, que despierte a Sabrina y a los niños y les consiga ropa para él y su hermano.
En ese momento, Sabrina llega, sorprendida al ver a Pedro sin ropa y lo insta a irse urgentemente. Pedro intenta aclarar la situación y enfatiza que necesita ropa. Luego prende fuego a su ropa e intenta convencerlo de que todos deben irse porque el pueblo está podrido. Cree que está libre y el pueblo se convertirá rápidamente en un infierno. Sin embargo, Sabrina siente que está mintiendo y que ha venido a hacerla sentir mal. Mientras discuten, el perro de la familia ataca salvajemente a Leonardo y a la hija de Sabrina, Vicky. Santino le informa a Leonardo que Roger ha mordido a Vicky y cuando él se inclina para examinarla, Roger arrastra a Vicky fuera de la casa. Leonardo y Pedro persiguen al animal, pero tras no encontrarlo regresan a la casa. Leonardo se dispone a volver con su arma, pero Pedro le advierte que no use armas, explicando que podría no encontrar un perro, sino un demonio. Pedro va a la policía para informar sobre el ataque del animal. El inspector le dice que sabe que no puede acercarse a su ex esposa, pero Pedro le responde que no dispara al perro y se marcha. Sin embargo, escucha un disparo y descubre que Leonardo ha matado al perro. Al regresar con Sabrina, se alivia al ver que su hija ha regresado ilesa. Sorprendentemente, Vicky le dice a Sabrina que su padre llegará en su coche para hacerle daño. Mientras tanto, Pedro toma el auto de Sabrina sin que ella lo note y al partir presencia a Leonardo estrellándose contra Sabrina. Pedro sigue conduciendo lejos de la escena y cuando Leonardo recupera la conciencia, observa a Vicky bailando, lo que añade un giro inquietante a la situación. Después de recoger a Jimmy y a su padre, la familia se reúne y abandona el pueblo. Durante el trayecto, Jimmy le pregunta a su madre si conoce a alguien que haya enfrentado a un poseído. Ella responde negativamente y parece pensar que ambos están exagerando. Santino le pide que explique qué es un poseído, a lo que ella responde que es una entidad que entra en el cuerpo de una persona y lo utiliza como recipiente para su propio nacimiento. También le dice que hay 7 reglas que deben seguir y recordar cuando hay un poseído para que no se metan en sus cabezas y les hagan hacer cosas que no quieren. Las reglas incluyen no usar luces eléctricas, no estar cerca de animales y no llevar nada que haya estado cerca de ellos. Además, no hacerles daño. Y una regla muy importante, nunca jamás decir el nombre del mal, ni dispararles con armas de fuego. En un giro inesperado, Sabrina llama al teléfono de la madre de Pedro y expresa su deseo de recuperar a sus hijos. Pedro le responde que los niños están bien con él. Sabrina entonces afirma que sus hijos no lo quieren, por eso le fue infiel. También menciona que sabe dónde está y tiene la intención de ir a buscar a sus pequeños. Pedro, incrédulo, le dice que él fue testigo de su muerte y tira el teléfono dejando claro que esa llamada no podría ser de Sabrina. Pedro expresa su incertidumbre sobre toda la situación y las decisiones que han tomado. Admite que tiene dudas sobre sus acciones, ya que trajo el mal a Sabrina y puso a todos en peligro. Cree que debieron haber dejado el pueblo tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que nunca debió haber regresado. Jimmy lo consuela y le dice que está orgulloso de él y le advierte que los niños lo están observando y podrían asustarse. Jimmy lo guía hacia una mujer llamada Mirta, quien les explica que no hay electricidad, pero hay espacio para todos. Sin embargo, Pedro insiste en ir a la ciudad. Jimmy le aconseja que descanse y también menciona que Jair necesita limpiarse. Ahora se ven obligados a quedarse por un tiempo y Mirta comenta que el niño parece podrido. Jimmy le informa que es autista y le pregunta si alguna vez ha visto a un poseído genuino. Ella cuestiona el propósito de su vida, a lo que él responde que cree que pueden haber presenciado una posesión genuina, aunque no está seguro. Esa noche, mientras todos duermen en la casa de Mirta, Pedro y Jair descansan en el coche. Sabrina llega para llevarse a Santino y la madre de Pedro y Jimmy la ve, pero está bajo el efecto de pastillas para dormir. Sabrina les explica que ha venido por sus hijos y que tiene la intención de llevarlos a un lugar donde van a estar a salvo del mal. Después de un tiempo, Jimmy se acerca a Pedro, preocupado de que algo no va bien. Corren adentro y su madre les explica que creyó ver a Sabrina, pero que no era ella. En cambio, hay alguien con Santino. Pedro entra en la habitación y descubre a Santino en los brazos de Sabrina. Ella le explica que vino por sus hijos y luego se lanza desde el balcón. Pedro corre escaleras abajo, pero Sabrina ha desaparecido. Luego revisa a Jair, quien sigue en el coche.
Jimmy llega y Mirta le informa que el demonio está dentro de Jair. Ella le pide a Jimmy que examine las manos y pies de Jair, explicando que un demonio ha invadido su mente. En personas autistas pueden entrar en sus cuerpos, pero les resulta difícil comprender sus pensamientos, quedando atrapados en un limbo durante un periodo prolongado, lo que eventualmente los lleva a su posesión. Al cabo de un rato, cuando Pedro regresa, Mirta le dice que la séptima regla es no tener miedo a morir. Les explica que no puede ir tras sus hijos porque su miedo a perderlo fortalece al demonio y que el mal comprende mejor sus miedos que ellos mismos. Les dice que deben localizar al podrido y eliminarlo para evitar el nacimiento de la bestia. Jimmy dice que el podrido está muerto o esto no estaría sucediendo, pero ella aclara que lo que están viendo es el proceso de nacimiento. En este momento solo ha liberado su esencia y puede que aún no haya nacido físicamente. Por lo tanto, deben terminarlo para interrumpir el proceso lo antes posible. Antes de partir, Mirta advierte a Jimmy que las luces del pueblo están apagadas. Han cortado la electricidad y activado un protocolo, por lo que deben tener cuidado y evitar usar cualquier tipo de luz. Jimmy se embarca en una misión para perseguir a Sabrina, mientras Mirta y Pedro se disponen a localizar a Uriel en su búsqueda por acabar el brote demoníaco. Durante su misión, ella le cuenta a Pedro que su esposo era pastor y que dirigían una iglesia, pero eran fraudes. El primer poseído en Buenos Aires apareció en su iglesia. Al principio pensaron que era un actor que había contratado hasta que vomitó sobre todos, expulsando los restos de la familia que había devorado la noche anterior. Es en este punto cuando los cobras, los monjes que les enseñaron a combatir estas posesiones antes de que nacieran por completo, entran en escena. Durante 12 años, ellos asumieron la responsabilidad por el daño que habían causado la fe de las personas. Las emboscadas empezaron a multiplicarse y no es de extrañar que mataran al limpiador. Por esta razón todo se cubrió de secreto. Un día, su esposo no regresó de una limpieza y fue entonces cuando decidió abandonar el pueblo. Dice que cuando uno se enfrenta al mal, la única opción es dejar todo y huir a un lugar que ni siquiera ellos conocían. Pedro le pregunta por qué no la tomó a ella en lugar de a su hijo, a lo que ella responde que es porque él es el que tiene miedo. Mientras tanto, Jimmy se encuentra con Sabrina caminando por la ruta. Para su horror, la ve devorando el cerebro de Santino después de haberlo matado. Devorado por la rabia y la emoción, atropella imprudentemente a Sabrina, pero choca contra un árbol en el proceso. Por otro lado, Pedro le dice a Mirta que tendrá que continuar a pie. Mirta le dice que Uriel debe estar en la escuela rural porque al mal le gustan los niños y a los niños le gusta el mal. Mientras avanzan, ven la manta de Uriel colgada en el alambre. Después de un rato, Jimmy recupera la conciencia y descubre que Sabrina sigue viva y ella le menciona que le había dicho que lo amaba. Mientras tanto, la abuela, que estaba con Jair en la casa de Mirta, se sorprende al ver que Jair está caminando normalmente y hablando con claridad. En la escuela, Pedro le pregunta a Mirta cómo sabe que no es demasiado tarde. Ella responde que porque lo primero que devora el mal cuando nace es el sonido de la naturaleza, y los pájaros y los grillos aún están cantando. También le dice que no pueden usar más luces, ya que no pueden utilizar cosas eléctricas. Pedro y Mirta observan a algunos niños sentados en el aula. Entran, pero Mirta descubre que todos están poseídos, por lo que sale rápidamente y le informa a Pedro que no podrán ayudarles. Admite que nunca ha visto algo así antes y no está segura si puede manejar esta situación. En ese momento, notan que un niño se acerca a ellos. Pedro se aproxima y le pregunta si conoce a alguien herido o lastimado cerca, pero el niño permanece en silencio y sigue caminando hacia la escuela. Esto enfurece a Pedro, quien le dice a Mirta que hará que ese niño hable como sea. Mirta le advierte que no pueden cometer errores, ya que sus vidas están en juego y deben vigilarse mutuamente. Luego el niño sale y le pregunta a Pedro si está buscando a Uriel. Le informa que Uriel está en la casa de la profesora Cortés, y cuando Mirta le pregunta si puede acompañarlos, el niño se niega y se va. Mientras Pedro se prepara para irse, Mirta le advierte que podría ser una trampa. Justo en ese momento, una niña se acerca y le revela que la información anterior era falsa. Ella le dice que Uriel está en su casa, ya que su padre quería ayudarlo y curarlo. Vive en las colinas, pero les aconseja que tengan cuidado. Pedro, furioso, empuja a la niña y comienza a atacarla. En medio del alboroto, Mirta aclara que Uriel está en este lugar. Están tratando de distraerlos porque lo tienen acá. Descubren dos cuerpos sin vida debajo del escenario del auditorio, y Mirta expresa su conmoción mencionando que nunca había visto algo así antes.
Pedro pregunta si los niños son los responsables, a lo que ella responde que esas personas ya no son niños. Ella le indica que vaya a buscar a su equipo y le insinúa que Uriel podría estar escondido ahí. Cuando Pedro comienza a desmantelar el escenario para sacar a Uriel, Mirta prepara el equipo para matar demonios. Finalmente, Pedro descubre a Uriel escondido debajo de un cuerpo sin vida, y Uriel le pide que termine con su vida. Mirta le dice a Pedro que la única forma de acabar con él es utilizando equipo especial y le instruye que lo saque. Como Uriel resulta ser bastante pesado, Pedro lucha por levantarlo y la niña sugiere que hay un hacha en la oficina del director. Mirta duda de ella, pero debido a la creciente impaciencia de Pedro, él corre hacia la oficina, mientras Mirta grita desesperadamente que no la deje. Una vez que Pedro se da cuenta de que es una trampa, los niños lo encierran en la oficina. Desde ahí observa con horror cómo los niños acaban con la vida de Mirta y se la llevan arrastrando. Después de un tiempo, Pedro logra salir de la oficina solo para encontrar el equipo desmantelado. Impulsado por la ira, acaba con la vida de Uriel utilizando un pedazo del equipo roto. Sin embargo, ya es demasiado tarde para evitar el nacimiento. El demonio dentro de Uriel nace, abandona su cuerpo sin vida y confronta a un Pedro derrotado. El demonio recién nacido se burla de Pedro al perdonarle la vida y luego camina hacia la luz del sol de la mañana, seguido por los niños, mientras se alejan de la escena. Pedro, Jimmy y Jair regresan a casa y cuando Jimmy va al cuarto de la silla de montar, encuentra al hermano poseído de Uriel, quien le dice que acabó con el limpiador original hace 4 días. También le revela que hizo lo mismo con su madre la noche anterior y alude a que la madre de Jimmy ha sufrido el mismo destino. Dentro de la casa, Pedro le da helado a Jair, pero él comienza a ahogarse y escupe el cabello de la madre de Pedro y su collar, habiendo sido poseído también y engañándolo bajo el velo de su autismo. Pedro sale y colapsa en su dolor, habiendo perdido a todos excepto a Jimmy. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.